profe a cargo de la materia de bases psicológicas y pedagógicas del entrenamiento deportivo para las licencias B y C. Eh, Sé que la clase pasada estuvieron con otra profe, pero bueno, fue una cuestión de dinámica que estuve charlando con Pame con respecto a tomar estas horas. Ella quería buscar un psicólogo deportivo y, y bueno, fue todo este tiempo que tardamos en ponernos en contacto y en terminar de arreglar los asuntos, pero bueno, hoy ya arrancamos y de acá en adelante me van a tener a mí. Y se me hizo todo un lío, no pude poner el power que había presentado, así que preferí primero asegurarme en que salga bien el power y después, bueno, eh, me van a ver la cara. Así que por ese lado, primero les pido disculpas. Pero bueno, esto igual lo voy a subir al Classroom, pero me venía bien para que ustedes más o menos tengan una guía y que antes que nada no hace falta de que tomen apuntes porque básicamente hoy, a pesar de ser una clase más o menos de presentación, eh, no hay tanto contenido bibliográfico. Bueno, ya me presenté, ahí está igual mi nombre en la pantalla, les comento un poco a qué me dedico. Yo no solamente soy psicólogo deportivo, sino también soy profe de educación física. Eh, Vivo acá en Cava, en Buenos Aires, y trabajo tanto en escuelas como docente, como en la parte clínica deportiva. Después les voy a mencionar qué clases de psicólogos deportivos ustedes se pueden cruzar por la vida, y además de ser psicólogo deportivo, también soy psicólogo clínico, más especializado en el psicoanálisis. Para hacerles una breve revisión de lo que es la psicología hoy en día, ustedes en la clase pasada tuvieron una profe que se dedica al coaching ontológico. Esa sería una rama más moderna de la psicología. La profe, yo vi el video y comentaba que es algo más moderno, que hay poca bibliografía, que hay pocos escritores en el país. Eh, Así que, eh, nada, esa parte nueva de lo que sería la psicología, eh, 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 no es que viene a ser muy diferente, como ya lo decían, en aquí y ahora. No sé si se está bien la Perdón, profe, pantalla. recién me conecto. Buenas noches. Buenas noches. Soy Mirta. Soy Mirta del Table, perdón. Recién estoy llegando a casa del trabajo. Salí un ratito antes, pero los martes se me complica. Perdón, perdón, chicos. No hay problema, no hay problema. ¿Se sigue viendo la pantalla? Yo tengo todo apagado hasta que no me instale, pero No, los escucho. ahí El ve que problema no. es que ya me metí en el escritorio de mi casa, así que ahora me acomodo. Bueno, Se ve mientras tanto, como un dibujo chiquito. está bien, sí, no, como les digo, tuve un problema con la compu, no sé si me entró un virus o qué. Ahora voy a aprovechar este fin de semana para ver si la puede ver mi primo, que de eso la tiene clara. Eh, pero bueno, si no, por lo menos le continúo la clase como hice ayer. Bueno, les venía diciendo, la psicología como ciencia tiene más de 150 años. En cuanto a lo deportivo, no tiene tanto. Si ustedes se pueden fijar en lo que sería no solamente las redes sociales, sino lo que se comenta en la tele, recién ahora se está tocando el tema deportivo en cuanto a la psicología y la importancia de la psicología. Eh, Mucho de esto tiene que ver no solamente por el avance de la ciencia, sino también porque dentro de la ciencia y dentro de la sociedad se dieron cuenta de los deportistas que no todo pasa por un rendimiento físico, deportivo y o mental. Y en cuanto a lo mental, que es una pata más que se puede entrenar, que se debe entrenar y que muchas veces el abandono deportivo o la lesión viene acarreado por la psicología. Ayer con los chicos de la otra clase habíamos charlado el tema de
socialmente cómo se daba el caso muchas veces de Di María, que decían que en las finales se lesionaba, de que algo le ocurría, y que muchas veces había un desgarro o no había un desgarro, pero que él tenía un limitante a la hora de jugar un partido. Bueno, eso es un caso que todos conocemos, hemos visto casos, por ejemplo, hay una tenista que se llama Osaka, que ahora volvió a jugar, pero que hubo un tiempo que se retiró. En nuestro país tenemos a Delfina Pignatielo, que era una nadadora juvenil, que abandonó el deporte por la presión y por lo que sentía. Entonces ahí es cuando se empieza a charlar más sobre la psicología en el deporte. Para no irnos por las ramas, es importante tocar el tema de Delfina porque ella era en su momento una deportista juvenil. Eh, y dentro de ser también una deportista juvenil, es una deportista de un deporte individual, en donde eh, es difícil el apoyo y el acompañamiento, porque al fin y al cabo, cuando la nadadora, el atleta, se para frente a una línea de largada, por más de que pudo entrenar mucho tiempo con compañeros, al fin y al cabo compite solo. El fútbol nos da esta posibilidad de trabajar en equipo y obviamente las derrotas compartirlas en equipo y las victorias compartirlas en equipo. Eh, por supuesto que este curso lo que apunta es no que ustedes traten de entender toda la teoría psicológica por la que, por ejemplo, pasé yo durante tantos años en la formación que tuve. No lo dije, yo me formé en la UBA, en la parte de psicología, y en el ICEF número 2, Federico William Dickens, que es el instituto que hay público acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos, uno de esos dos eh, es donde estudié yo. Siempre en la escuela pública, acá tenemos la posibilidad de tener muchas universidades, o en este caso un terciario. Sé que ustedes son de la provincia de Santa Fe y quizás ahí cuesta más, no sé en cuanto a facultades o institutos hay, pero bueno, es algo que veníamos apuntando también ayer con los chicos, es el tema de la formación. El libro que más o menos vamos a tocar durante toda la cursada. Obviamente es un libro al público de lo que es la psicología, pero ¿qué vamos a hacer con este libro? Yo les voy a tratar no, les voy a desglosar la teoría psicológica para que ustedes lo puedan comprender y darle esas herramientas que ustedes le van a servir a la hora de llevar a cabo una clase con chicos en etapas infantiles y juveniles. Como a modo de introducción, que es lo que tiene este libro, nos da una definición de la psicología deportiva y nos cuenta que la misma comprende el estudio científico de las personas y sus conductas en el contexto deportivo de las actividades físicas y la aplicación práctica de dicho conocimiento. Pongo PSI igual a psicología o psicólogo o psicóloga porque lo van a ver a lo largo de toda la cursada para no escribir psicología. Ya definimos PSI y ustedes ya saben de qué estamos hablando. Dentro de esta definición podría caberle lo mismo para psicología, pero ¿por qué hace hincapié en la psicología deportiva? Porque nos dice que estudia a las personas en su contexto deportivo de las actividades físicas y en la aplicación práctica de dicho conocimiento. No solamente es el entrenamiento, sino que también habla de la competencia. Como sabemos, a la hora, ustedes ya sea como entrenadores o como deportistas, han pasado a lo largo de toda su carrera deportiva por momentos de entrenamiento y momentos de competencia. Por supuesto que las exigencias son totalmente distintas y las preparaciones son totalmente distintas. Bueno, imagínense que todo eso es traspolado a un niño, un infante o un juvenil. Volviendo, como le decía ayer con los chicos, charlábamos este tema de que muchas veces cuando uno tiene un equipo, dentro de su arenga, le comenta a los chicos que hoy es una final y hay que jugar una final. Entonces, ¿qué pasa cuando
eh, como una final. Nosotros pudimos ver la final de la Copa del Mundo y vimos que Argentina brilló en esa final de la Copa del Mundo. Bueno, ese partido que jugó Argentina en la final no fue el mismo que jugó en los partidos anteriores. Lo más similar puede ser con Holanda, si uno se pone a ver en lo que se vivió como partido. Entonces, cuando eso lo trasladamos en etapas infantiles, si nosotros nos ponemos a pensar que los chicos tienen que jugar todos los partidos como una final, no le dejamos lugar al error o a la frustración, ya que, como dice la palabra, final es un partido único y la exigencia, la presión, todo lo que se juega en ese partido único se da en ese partido que es la final. Obviamente que es una frase hecha y apunta a dar siempre el máximo. El tema es que si, por ejemplo, ahí me quedan 7 partidos para terminar un campeonato y yo sé que ganando todos los partidos salgo campeón y mi arenga es que jugamos 7 finales o para salvarnos un descenso, si el equipo rinde a ese 100% quiere decir de que por supuesto que la arenga sirve, pero que el equipo estaba capacitado para poder rendir en esos 7 partidos. Obviamente que puede empatar, puede perder, pero el rendimiento puede ser bueno. Antes les comentaba los 3 tipos de psicólogos que se pueden encontrar dentro del ámbito deportivo. Tenemos el psicólogo particular, el que todos conocemos, que se consigue de manera privada. El psicólogo institucional es aquel que se encuentra en una institución y se encarga de todos los deportes y niveles. Suele encontrarse en un lugar específico de esa institución. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. El club, no sé, central, debe tener un psicólogo o varios institucionales que se encuentran dentro del predio en donde se realizan todos los deportes. Hoy por hoy, los clubes de primera casi seguro que cuentan con uno o más psicólogos, ya sea deportivos o vamos a ponerles el nombre de general. ¿Qué característica tiene este psicólogo institucional? La característica básica que tiene es la escucha, la primera escucha y una derivación. Si no se imaginan que un psicólogo institucional no puede atender a todos los deportistas que forman parte de esa institución. Entonces, su rol básicamente es, bueno, en caso de ser necesario algún tratamiento inmediato, se toma en ese momento y deriva. Pero esa es su mayor función, la derivación. Y después encontramos el psicólogo de equipo, en donde se encuentra acompañando un equipo en particular y es exclusivo del mismo, es solamente para ese equipo. Y sus interacciones pueden ser tanto grupales como individuales. En esta, en esta etapa que nosotros estamos en este curso, digamos, en la licencia BIC, difícilmente tengan un psicólogo de equipo los chicos. Generalmente tienen este psicólogo institucional. Más que nada, por eso acá pongo de qué depende del nivel económico. Por supuesto que la verdad no lo sé a ciencia cierta, pero no creo que en clubes como Boca o River, por ejemplo, tengan un psicólogo para el equipo de novena, el equipo de octava, el equipo de séptima. Creería que tienen uno solo para primera, quizás alguno para reserva y seguro institucional. Lo que tiene a diferencia de Boca, por ejemplo, o River, u otros equipos, es que ellos tienen un predio. Bueno, ahí puede ser que esté este híbrido del psicólogo institucional dentro del campo deportivo y no en la cancha, donde se dan otros deportes. Eso como para hacer una relación es como una especie de médico. Muchas veces ustedes tienen un médico en el club y un equipo de primera quizás lleva a su médico o su kinesiólogo. Esto sería más o menos lo mismo. Esta es la parte más tediosa que tiene este curso, que es entender el porqué de las cosas y el porqué del desarrollo madurativo del niño. Yo acá, esto se los dejo a modo bibliográfico, como para explicarle por qué un chico es diferente a otro en diferentes edades. Obviamente, en la fase 1, como ahí muestra la sensoriomotriz, es de 0 a 2 años, difícilmente tengamos
un contacto con ellos, pero bueno, algunos de ustedes serán papás, algunos de ustedes serán hermanos, algunos de ustedes tendrán sobrinos, y lo que explica Piaget es que la inteligencia del niño va evolucionando por etapas. Entonces, lo marca aproximadamente en años, ¿no? Entonces, acá vemos que de los 0 a los 2 años, lo que hace el bebé es empezar esa diferenciación de yo, no yo. ¿Qué es esto? Esa diferenciación en donde el bebé se comienza a dar cuenta de que no es él mismo el que satisface sus necesidades, que necesita de un otro. Cuando ya ese bebé cumple 2 años y aproximadamente hasta los 7, ahí el niño pasa de un desarrollo, como decía, sensorio-motriz, en el sensorio piensen en la mente y en la motriz, obviamente, en el cuerpo. En la fase 2, como marca ahí, es lo preoperacional, que es de 2 a 7 años. Entonces, ya ahí, como dice, el niño desarrolla un sistema de representación de símbolos que representan personas, lugares y juegos. ¿Qué quiere decir? El chico no solamente ya sabe que es un ente separado de los demás, sino que puede diferenciar entre lugares, entre personas, entre juegos. El lenguaje, comienza lo que es el lenguaje en el niño, y esto es lo que, el lenguaje es la clave y la piedra fundamental de la psicología. O sea, el psicólogo se basa básicamente en el lenguaje. Si la persona no habla, sí, a nosotros nos dice mucho de esa persona, sin embargo, en algún momento vamos a necesitar que hable. Bueno, imagínense ustedes como técnicos, que ustedes, si solamente dan una indicación, pero no reciben una respuesta del otro lado, nunca van a saber si el deportista o el jugador entendió lo que ustedes quisieran decirle cuando le dijeron una indicación. Por eso, recién a partir de los 2 años a los 7 comienza este tema del lenguaje, y lo hacen muchas veces a través del juego. Cuando ven un nene, muchas veces van a ver que el nene habla solo o juega con los muñecos y inventa una historia, y esa es la manera en donde el nene va desarrollando el lenguaje. En esta etapa, el nene comienza a jugar con otros y comienza a realizar juegos. Juegos a los que se llama simbólicos. Este juego simbólico quiere decir que muchas veces el nene puede agarrar un control remoto y hacer como que es un auto. No necesita específicamente un auto, sino que necesita un objeto en lo cual él lo transforma en eso que él quiere jugar. Y acá marca como último punto que el pensamiento es lógico. ¿Qué hablamos con un pensamiento lógico? Es un tipo de pensamiento en donde el chico cree en lo que ve, cree en lo que le dice. Para él es lógico. Si le dicen que existe Papá Noel, para él es lógico. Si para él le dicen que existe el ratón Pérez que se lleva sus dientes y le deja dinero, es algo lógico. ¿Cómo no va a ocurrir? Él no se cuestiona. Después tenemos en la fase 3 operaciones concretas, que nos habla de 7 a 11 años aproximadamente. Siempre, como les digo, para pasar de una etapa a la otra no es cerrado, no es que el chico con 7 años y un día ya pasa de una fase a la otra, sino que es todo un trabajo que se da en el medio. En esta tercera etapa, el niño puede resolver problemas de manera lógica si se enfoca en el aquí y ahora, y no puede pensar en términos absolutos. ¿Qué es no pensar en términos absolutos? Como les decía antes, es no cuestionar muchas de lo que se dice, y no puede pensar en cosas que van más allá de un pensamiento, como decía anteriormente, lógico. En este tipo de pensamientos hay muchos adultos que todavía no pudieron pasar a la fase 4 de operaciones formales, por más de que sean mayores de 12 años, que es un pensamiento abstracto, que es cuando muchas veces se le pregunta a un niño e incluso un adulto qué pesa más, 1 kilo de tomates o 1 kilo de lechugas, y responde 1 kilo de tomate. ¿Qué quiere decir? No puede pensar en ese término absoluto. ¿Por qué? Porque 1 kilo es igual en todos lados, no importa lo que se pese. Bueno, o muchas veces es en una conservación de sustancias. Si yo le doy una plastilina, le doy 2 plastilinas iguales, es algo que se trabaja mucho en psicología, y a uno la comienza a aplastar o alargar o darle otro tipo de forma, al niño se le pregunta cuál es más grande, cuál es más chica, cuál pesa más, cuál pesa menos,
y el chico va a responder de acuerdo a lo que ve. Como le decía antes, no piensa en términos absolutos, sino que él tiene y él piensa a través de creencias. Por último, en la fase 4, en las operaciones formales, se da a partir de los 11, 12 años y es la que lo va a continuar de ahí para adelante. Ahora, no quiere decir que un niño de 12 años sea inteligente a los 12 años, a los 20, a los 30 o a los 40, sino que es una base en donde va a construir conocimiento. Como les decía antes, acá la persona puede pensar de manera abstracta, puede tener en cuenta de que 1 kilo de cualquier cosa pesa 1 kilo de cualquier otra. Puede lidiar con situaciones hipotéticas. Muchas veces nosotros hemos pasado más que nada en problemas matemáticos, cuando nos dan un problema y nos dicen un tren sale del lado a 100 kilómetros por hora y otro tren sale del lado B y sale a 80 kilómetros por hora, ¿dónde se choca? Bueno, ese pensamiento a partir de los 11 o 12 años se puede hacer. Antes no, por esto que les decía antes, de un tipo de pensamiento y por un tipo de desarrollo cognitivo. Y puede pensar acerca de posibilidades. ¿Qué quiere decir pensar acerca de posibilidades? Es pensar acerca de un problema. Si ustedes piensan en lo que sería una táctica de fútbol, si ustedes piensan en una hipótesis de Juanda en los cuartos de final de la Copa del Mundo, no va a poder comprender por qué había un jugador en la barrera, cuál se le hizo el pase, quedó solo y nos hizo un gol. Pero no porque no tenga la capacidad, sino porque todavía no tiene el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estamos formando niños para jugar un deporte lúdico como el fútbol, si queremos hacer una jugada preparada, nos podemos encontrar en el medio de una encrucijada de que el chico no nos comprende. Y vuelvo al mismo punto anterior, no porque no quiera, sino porque le falta esta capacidad de poder pensar en situaciones hipotéticas. Si yo planteo un juego en donde le doy una regla distinta a la que él habitualmente tiene en una cancha de fútbol, es muy probable que antes de los 11 años esa actividad fracase. Como les dije antes, escuela, dentro de la teoría de 4 fases, saquemos la de 0 a 2, porque supongamos que el nene en esa etapa está en casa. La fase 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Qué les resuena en cuanto a las edades? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿por qué No, la fase no 2 alcanzo, no, se dará de 2 a 7? ¿Por qué la fase 3 se dará de 7 a 11? ¿Por qué la fase 4? Perdón, profe, no, se se entrecorta corta, todo y no se no se entendió. entiende la pregunta. Ujú. La vuelvo a hacer otra vez. Se corta, Sacando la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4, ¿se sigue cortando? sí. A ver, ahora. Yo no escucho, no sé los demás. Hola. ¿Me Yo no escuchan lo ahí? escucho. Ahora sí. Bien. Les decía, sacando la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4, está marcado diferentes edades. Sí. ¿Por qué creerían que son esas edades? Ya les dije en cuanto a lo cognitivo, pero fíjense específicamente en las edades. ¿A qué les suena esas edades de 2 a 7, 7 a 11, 12 en adelante? ¿Está relacionado también con las edades del colegio? ¿Puede ser? Exacto, Es en la edad que se van exacto, formando. muy bien, exacto. No es azaroso que los chicos tengan
aproximadamente de 2 a 7 años, sería el jardín, ya arranca igual primer grado, por eso en 6 y 7 años. Esta teoría, obviamente que ustedes pueden encontrar otros autores y lo dejan más en claro en la edad escolar, pero si más o menos, si ustedes se dan cuenta, la fase 2 correspondería a lo que sería un jardín de infantes, la fase 3 en lo que sería el desarrollo de la primaria, y la fase 4 es de séptimo grado en adelante. Entonces, bueno, séptimo grado digo yo acá en Capital, ustedes no sé si tienen hasta sexto grado, pero no importa porque serían 6 de primaria y 6 de secundaria. Siguen siendo 12 años escolares. A lo que va con esto, la teoría de Piaget, como lo dice ahí en su definición de biólogo y filósofo, él reconoció que había chicos que en diferentes edades tenían diferentes pensamientos. Por eso ahí dice, considera que la inteligencia humana es una cuestión de una adaptación que ocurre mediante la asimilación y la acomodación. ¿Qué quiere decir? Yo asimilo ese conocimiento y lo acomodo en base a mi capacidad cognitiva, a mi desarrollo cognitivo. Entonces, por eso le decía que en la primera etapa es donde el bebé comienza a entender de que él es una persona externa a lo que sería el pecho materno o la mamadera, que empieza a ser una persona individual. Por eso en la fase 2, que es más o menos entre los 2 y los 3 años que arranca el jardín, por algo está así el colegio primario y el jardín y el secundario. Como les decía antes, al ser profe de educación física, si ustedes se ponen a ver los juegos que hay en una primaria, no son los mismos los que se dan en primer grado, en quinto grado o en séptimo grado, o incluso en el jardín. Ustedes, en este tipo de formación que tienen, cuando arrancan con un chico, seguramente 5, 6, 7 años, al fútbol, se darán cuenta de que el chico va atrás de la pelota. ¿Está bien? Entonces, en esa fase 2 que se encuentra el chico no puede diferenciarse de él, o sea, no puede diferenciar que está jugando un deporte. Para él está en un juego, en donde, como le decía antes y como dice ahí en la pantalla, el pensamiento no es lógico, él no piensa en la lógica de que si yo me desmarco, me pueden pasar la pelota y hacer un gol. Todos los chicos corren atrás de la pelota. Por eso, cuando arranca en una fase 3, en donde el chico comienza a crecer 7, 8, 9, 10 años, en base a lo que ve en la tele, en base al entrenamiento que tiene en el día a día y en base a su propio conocimiento y su desarrollo cognitivo y motor, puede, como dice ahí, enfocarse en el aquí y ahora. Ahí puede entender de que si él se desmarca, puede recibir un pase. Ahí puede entender de que si él defiende y se queda abajo, puede actuar como defensor. Para pasar a la fase 4 y, como le decía antes, pensar de manera abstracta en todo lo deportivo, en cuanto a las reglas. Ya un chico de 11, 12 años sabe las reglas del fútbol. Entonces tiene su pensamiento de manera abstracta, saber de dónde van los jugadores, qué juega cada jugador, y ahí es donde yo puedo, como entrenador, comenzar a pensar en la táctica, en la estrategia. Todo lo anterior, que seguramente ustedes lo ven, se trabaja mucho la técnica para que el chico aprenda a patear una pelota, a hacer un pase, a recepcionar un pase. Si yo comienzo a hacer todo junto a la vez, nada me saldrá bien a la hora de que yo quiera que el chico se desarrolle en el deporte. Bueno, ya nos queda poco tiempo, los he escuchado poco y bueno, como le dije, hago referencia con el grupo que tuve ayer, planeé este lluvia de ideas como para ir charlando y entender un poquito en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo psicológico. Como le decía antes, el chico tiene inteligencias múltiples, obviamente desde que
niño hasta que es adulto. Todos nosotros tenemos inteligencias múltiples. La inteligencia que tiene Messi en cuanto a lo deportivo es superior a cualquier ser humano en la faz de la Tierra. Sin embargo, si lo ponemos a hacer cuentas matemáticas, hablar sobre historia, quizás nosotros seamos superiores. Entonces, la inteligencia es muy difícil de medir cuando hablamos de lo deportivo. Cuando hablamos de lo conceptual, sí, uno puede hacer un ICQ y ahí tendríamos más o menos un estándar de un conocimiento general que tiene cada uno. Pero el que a nosotros nos interesa es el deportivo, es el fútbol, y muchas veces vamos a ver, tanto en niños como en juveniles, que no pueden comprender un concepto básico. Pueden tener mucha fuerza, pueden saltar bien, incluso cabecear, hacer un pase, pero lo que nosotros también necesitamos de ese niño, o de ese juvenil, o ese adolescente, que comprenda el más allá, no solamente la ejecución. Después, por otro lado, tenemos la madurez deportiva. Justo pasamos el fin de semana, el ejemplo del Boca River, y la figura de la cancha, por lo que dicen los periodistas, fue un chico de 17 años. Entonces, justo el Hugo Acuña decía, Mastantuono jugó como un jugador de 30 años. Entonces, nosotros como sujetos tenemos, ante todo, preconceptos de todo en la vida. Y como frase también había puesto ayer, todo preconcepto puede ser erróneo, como a la vez puede ser correcto o valedero. Cuando define Acuña que Mastantuono jugó como un adulto de 30 años, con experiencia, uno tiene como preconcepto de que un jugador de 30 años ya tuvo un rodaje en el fútbol, tiene una personalidad marcada, sabe qué quiere hacer y cómo hacerlo. Y en cambio a un chico se le pide otra cosa, que sea más a la hora del fútbol, que sea un poquito más bruto, que sea un poquito más inocente, que por más de que sea osado y pida la pelota, eh, va a jugar distinto a una persona en cuanto a los tiempos, en cuanto a la manera de disfrutar. Entonces, como le decía antes, con las inteligencias múltiples, la madurez deportiva es algo que se trae de manera innata muchas veces, pero también se puede construir. ¿Y cómo se construye? Es la pregunta. Y lo podemos ver, ya que charlamos de ese Peckerman, en muchos de los chicos cuando tenía las juveniles. Si veíamos los planteles de las juveniles de José Peckerman, la gran mayoría llegaba a jugar en la etapa mayor. Y muchos de ellos hoy son técnicos. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Se puede trabajar esa madurez deportiva. No es solamente técnica, táctica, estrategia, gestos técnicos. Hay todo un trabajo como técnicos o como futuros técnicos ustedes que se puede hacer, y desde la psicología, como antes le decía que la piedra fundamental es el lenguaje, la piedra fundamental que tiene que tener todo director técnico en cuanto a la psicología es el diálogo. Y más cuando hablamos de niños, juveniles o adolescentes. Obviamente que con adultos, el adulto tiene la suerte de tener otro tipo de herramientas, que es como cuando diferenciamos los tres tipos de psicólogos, de poder pagar un psicólogo e ir, cuando hablamos de un fútbol profesional. O un fútbol amateur, que quizás trabaja otra cosa, pero puede ir un psicólogo. En cambio, el niño muchas veces no comprende qué es lo que le pasa. Bueno, nosotros como directores técnicos no tenemos el campo para poder hacerlo, pero sí tenemos la posibilidad de poder detectarlo. ¿Y cómo lo detectamos? A través del diálogo. Dentro de esta lluvia tenía los niños talentos. Si se dan cuenta, inteligencias múltiples, madurez deportiva, niños talentos van de la mano. Habrán visto, les habrán contado, lo habrán escuchado. Muchas personas que dicen, yo no llegué porque me faltó tal cosa, yo no llegué por tal otra.
Bueno, muchas veces esos niños talento cargan con, como le decía antes de Delfina Pinatielo, cargan con una mochila de la excelencia, con la mochila de ser el nuevo o la nueva jugadora deportista. Hoy por hoy, este chico Mastantuono, 17 años, ya en los diarios sale que solamente se les vio hacer cosas a Maradona, a Messi y ahora a este chico. Bueno, si él no tuviera ningún tipo de acompañamiento, puede llegar a hacer lo que le pasó, por ejemplo, a Lamela. A Lamela, que en su momento también se tenía pensado, bueno, se lo va a llevar el Barcelona de chico, es el futuro a Messi. Logró ser jugador profesional, llegó a jugar en Europa, pero lo que la sociedad esperaba, talento. Si ustedes escuchan, yo no soy de River, solamente pongo este ejemplo porque siempre me viene a la mente, cuando escucho hablar a Gallardo, él pasaba lo mismo con Echeverry, él trata de no subirse a este tren de que este pie es un fenómeno, porque también es cargarlo, en este caso, él sería casi un juvenil, de muchísima presión. Obviamente, Mingo lo puso de titular y de alguna u otra manera le habrá dado la posibilidad del protagonismo. Pero por lo menos en cuanto a lo que es los medios, no es el salvador de River. ¿A qué voy con esto? Ustedes, como les decía antes, van a formar niños, juveniles, adolescentes, y seguramente tengan un niño talentoso o una niña talentosa que sea el diferencial del equipo y que sea la persona que les hace ganar los partidos, sea reconocido en el club, sea reconocido en la institución, pero a tener cuidado de que nunca el entrenador debe subirse a ese tren del éxito, no del niño, sino de implementar ese éxito. Con esto no quiere decir que no lo feliciten, todo lo contrario, pero que como es un deporte de equipo, el equipo es lo fundamental. Sin los otros 10, el talentoso no podría jugar. No digo que no podría ganar, no podría jugar. Todos sabemos que Maradona en el 86, si jugaba para cualquier otro país, sería campeón igual. Sin embargo, necesita de otros 10 compañeros para jugar a la pelota. Y es lo mismo. Siempre el equipo, siempre lo grupal por sobre lo individual. ¿Es todo o es el ancho de espada? Bueno, pero siempre es lo grupal. Por eso, como pregunta final en esta lluvia de ideas, yo les pregunto si formamos personas o equipos. Ya contamos con poco tiempo, es una pregunta que ustedes se pueden hacer quizás mañana, quizás este fin de semana largo, en donde no hay una respuesta certera ni una respuesta equivocada, porque se pueden dar las dos cosas, formar personas, formar equipos y formar ambas. Bueno, ustedes están en una etapa inicial, juvenil, en donde sí o sí forman personas. No hay manera de escapar a formar una persona. Quizás cuando uno tiene un equipo adulto, como persona es muy difícil formarla. Sí lo puedo formar como jugador, aunque sea adulto. Sí puedo formar aspectos de su personalidad que se dan gracias al fútbol. Sin embargo, son aspectos, son cuestiones. Cuando vamos a la base, sí o sí se forman personas y lo deportivo forman personas. Habrán escuchado 1000 veces que es preferible un niño en el club que un niño en la calle. Bueno, ¿por qué? Porque el club forma personas. Bueno, ya como les digo, quedan 5 minutos, les agradezco la atención, les dejo mi mail, igual lo tienen en el Classroom. Eh, También tengo una página de Instagram que subo posteos en cuanto a la psicología deportiva, que es igual, pero obviamente sin el mail. Eh, pero bueno, esto es básicamente un pantallazo que les quería dar con respecto a... espere que voy a tener...
Ahora sí. Bueno, ahora me pueden ver la cara. Eh, Nada, es como le digo, es un breve pantallazo del recorrido que vamos a tener en toda la cursada. Vuelvo a lo mismo, no se espera dentro de la cursada que ustedes tengan todas las herramientas y tampoco las deben aplicar si la tuvieran a la hora de lo psicológico, pero sí es importante de que puedan detectar y las que vayamos a construir a lo largo de esta cursada las puedan aplicar. Insisto, eh, es muy difícil detectar muchas veces cuando un chico se encuentra frustrado, cuando un chico se encuentra angustiado, cuando ocurren cosas en casa, porque muchas veces lo manifiesta en lo deportivo, a veces para bien y a veces para mal. Para mal digo en cuanto a rendimiento, ¿no? No en cuanto a la violencia o en cuanto a su actitud. Hay muchos chicos que en casa pueden estar mal y en el club la rompen porque es su lugar en el mundo, porque piensan que gracias al fútbol pueden tener un futuro mejor, o porque el deporte les llena la vida y el alma. Bueno, entonces por eso les decía que la piedra fundamental, y para eso está esta materia, es que ustedes se vayan sabiendo que el diálogo es lo fundamental y lo que les va a servir a la hora de formar grupos, formar equipos, eh, para, para hacer un modo de cierre. Como le decía antes, yo hablo quizás a veces un poco más también del deporte individual. Eh, yo hoy por hoy las personas que atiendo son del deporte individual, son atletas, porque bueno, en el círculo donde yo me muevo es ese. Yo aparte de, como le decía antes de ser el profesional que soy corredor, soy maratonista, y bueno, se imaginarán que a la hora de llevar a cabo una carrera, la importancia de lo psicológico y a la importancia de encontrarse solo en la línea de largada y de llegar solo a la línea, obviamente, de llegada. Eh, Así que ustedes tienen ese plus de poder contar con lo grupal. Lo grupal, como les decía antes, eh, es todo en cuanto a la derrota y en cuanto a la victoria. Así que bueno, con esto voy cerrando. Fue hoy casi un monólogo de toda la presentación. Había pensado en una mayor interacción, pero bueno, no quería que la primera clase se vaya en un divague y quería por lo menos plantearle de qué viene la materia y a qué apunta. En esta semana les voy a mandar en el Classroom lo que planifiqué día por día y los temas que vamos a tocar. Es solamente el título y el contenido de lo que vamos a hablar. Hoy, como le decía, hoy fue la parte tediosa y aburrida de entender el por qué. Obviamente que va a haber momentos donde va a ser tedioso y aburrido, porque es importante entender el cómo para poder aplicar el para qué. Eh, pero bueno, se las trato de bajar lo más cotidiano y fácil posible. No sé si alguien quiere comentar algo, ya estamos cerrando. Bueno, lo que voy a ahora anotar acá son sus nombres para pasar la asistencia, cosa que también ayer me olvidé. Eh, Alejandra, ¿me decís tu apellido, por favor? Morelio, con doble L. Eh,
¿Se entendió la clase? ¿Fue muy rápido? No, se entendió. No se entendió bien. Perfecto. En cuanto a la bibliografía que les voy a dar, van a ser varios capítulos de este libro. Por supuesto que no pretendo de que ni siquiera lo lean todos, sino que ustedes lo tengan como si fuera un libro en la biblioteca. Por eso lo que yo digo, yo les voy a pasar el capítulo, pero mi idea no es que ustedes estudien del capítulo, sino que puedan hacer los trabajos que se pidan a futuro en base a lo que vemos en la clase. Como les dije, es un libro muy extenso, es un libro específicamente académico de la psicología y no les voy a pedir ese tipo de conocimiento, sino que, como les puse recién en esta gráfica de Piaget, es tratar de sacar un extracto de lo que se ve, bajarlo a un lenguaje cotidiano y que ustedes, como les dije antes, tengan esa posibilidad de tener una herramienta para el día de mañana. Joaquín, y te pido tu apellido, por favor. Madera. Perfecto. Y Mirta, Falcón, listo, chicos y chicas. Los saludo, les dejo un ratito que seguramente tengan que prepararse algo, un mate, lo que sea, o ir al baño, porque ustedes siguen ahora, ¿no? sí. Sí. Profe, una pregunta. Yo no alcancé a Bueno, escuchar el nombre del libro. ¿Cuál era? ahí te lo paso. Se llama Fundamentos de la Psicología, el Deporte y el Ejercicio Físico. Listo, gracias. Insisto, no se pongan en el gasto de comprarlo porque es un libro caro, es un libro extenso. Yo les voy a mandar los capítulos que nosotros vamos a tratar en la clase. Y como les digo, no se metan en ese gasto innecesario. Yo directamente les paso el capítulo necesario que vamos a tratar en las clases y como les dije antes, tiene un lenguaje que apunta al psicólogo. Entonces, hay cosas que quizás ustedes no van a entender y al fin y al cabo van a gastar dinero Está el que no Google, vale la profe, se pena. puede leer ahí. Seguramente tengan que gastar en otra